Buenos días, queridos hermanos, estamos una vez más con ustedes en este su canal HN, un canal católico al servicio de la fe, un canal que día a día nos va ayudando en ir profundizando en aquellas palabras del Santo Padre, en las cápsulas que nos deja día a día, semana tras semana, para seguir caminando, en aquellas oportunidades que tenemos donde nuestro canal nos pone en contacto con la iglesia local, con la iglesia también a nivel mundial. Entonces, gracias por seguirnos, no dejen de sintonizar su canal para poder con el canal, con aquello que se transmite, hacer vida lo que el Señor nos pide mediante su palabra, mediante las palabras del Santo Padre y los acontecimientos que se dan. Como día a día estamos también con ustedes, sus hermanas canonesas de la cruz, compartiendo la palabra de Dios en este programa Un Momento con la Cruz. Y de manera especial estos días de Cuaresma, donde estamos tratando de profundizar y vivir más y más ese espíritu de la cruz para poder prepararnos ya a la Semana Santa, a estos días santos que ya se acercan. Y esta tercera semana de Cuaresma, hoy miércoles 18, vamos a meditar con el evangelista Mateo. Tenemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 17 al 19. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Os aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se le enseña así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien cumpla estos preceptos y los enseñe, será grande en el reino de los cielos». Bien, este día miércoles 18 de marzo hemos escuchado al evangelista Mateo, donde en este evangelio chiquitito de 2 versículos nos ha dicho el Señor: no he venido a abolir la ley ni los profetas, sino a darles cumplimiento, plenitud, leemos en algunas otras traducciones, ¿no? De alguna manera, a veces nosotros también somos aquellas personas radicales, ¿no? Que fundamentalistas, que la ley por la ley, y no miramos en realidad aquello que cuenta, aquello que vale. El Señor un poco que en este momento los exhorta, ¿no? Y nos exhorta también a nosotros, ¿no? No solo a los discípulos de aquel tiempo, sino que a nosotros también nos dice: atención, no es la ley por la ley, y no significa que yo he venido a abolirla, sino que a veces, o podemos tener dos posiciones. La primera, nos acomodamos, y en estos días, por ejemplo, que se trata de cumplir la ley, y como iglesia también nos hemos unido a aquellas propuestas que nos hace el gobierno, que hacen las autoridades, ¿no? Para no quebrantar, sino para ir en diálogo con aquello que pide el gobierno en estos días, y podemos decir: no, nosotros no dejamos la misa y entonces igualito tengamos, y en vez de ayudar, podemos ser personas que empeoren la situación que estamos viviendo. O por el contrario, podemos ser personas que nos vamos al extremo. Han dicho esto, entonces, como ha sucedido la semana pasada, ¿no? Vamos a los supermercados y sacamos y desbaratamos todo, porque han dicho que y entonces ya ahí no solamente no estoy cumpliendo la ley por la ley, sino que estoy haciendo mi beneficio, ¿no? Cumplo, lávense las manos, usen gel, voy a la tienda y me compro todos los jabones, pero no pienso en el otro. Entonces, de eso también se trata, queridos hermanos. La ley significa cumplir la ley, hacer la ley significa cumplir la ley, pero la ley que me lleve a pensar en un otro ser humano como yo. De esto es lo que habla Jesús. Él dice: yo he venido a darle plenitud, porque en el centro de la ley está la persona humana, la dignidad de la persona humana. De eso se trata. Nosotros hoy, estos días, como país, tenemos la oportunidad de vivir y poner en práctica estas palabras de Jesús del Evangelio. ¿Qué significa? Cumplir la ley, sí, si bien es cierto, pero pensando en el otro. Porque yo puedo cumplir la ley para mi beneficio, y entonces ahí la ley ya no alcanza su plenitud. Esa plenitud, ese cumplimiento que dice Jesús, es poner en el centro a la persona.
Dice, de alguna manera, quien enseñe, dice Jesús, a hacerlo, dice, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos, pero quien lo cumple y lo enseñe será considerado grande en el reino de los cielos, ¿no? Jesús nos invita acá a no quebrantar la ley, a no acomodar la ley a nuestro beneplácito, sino seremos aquellos vistos como pequeños. ¿Cómo es un pequeño? Un pequeño tal vez es bueno, sí, pero tal vez es irresponsable porque todavía no sabe la magnitud de sus actos. En cambio, una persona adulta sabe cuál es la magnitud de sus actos. Queridos hermanos, que no actuemos como personas pequeñas, como personas que no entienden, sino al contrario, que seamos adultos en nuestras acciones, que podamos nosotros también explicar, entender, amar al otro, poner en el centro a la persona humana, la dignidad de la persona humana. Jesús en este Evangelio el día de hoy nos invita a vivir lo esencial, a vivir de alguna manera adhiriéndonos cada día con nuestras actitudes a Él, ¿no? A su mensaje, a dar esa plenitud de aquello que es la ley. Y aquello que va a poder darle plenitud a la ley es el amor. Hemos escuchado también en esta mañana del libro del Deuteronomio acerca de cumplir los mandamientos de la ley de Dios. Y de alguna manera el libro del Deuteronomio nos ha invitado a que nosotros también cuidemos, cumplamos y hagamos vida a los mandamientos. Y dice, guárdate, dice al final, de no olvidar lo que vieron tus ojos. Recordemos cuántos beneficios Dios nos ha dado y nos ha puesto en el centro de todo muchas veces, ¿no? Nos hemos sentido amados por Dios. Esa es la receta. El mandamiento más grande es el mandamiento del amor. Cuando cumplimos la ley, cuando cumplimos los mandamientos, los mandatos del Señor, y sentimos que los cumplimos no solo por un cumplimiento, sino porque en verdad este cumplir nos lleva a amar en plenitud a los hermanos, entonces nosotros también estamos teniendo memoria con aquello que Dios ha hecho con nosotros. Que podamos hacer vida a esto, queridos hermanos, que nosotros también veamos que seguir a Jesús significa actuar y vivir como Él. Cumplir. Jesús, miren que Él fue judío y cumplió a carta cabal aquello que decían las leyes judías. No hizo nada que esté en contra, pero usó misericordia, tuvo caridad, tuvo amor. No hizo de la ley, no instrumentalizó la ley. No la usó a su beneplácito, sino que le dio plenitud. Que podamos también nosotros ser personas que van dando plenitud a la ley y a sus actos. Que Dios nos conceda a todos esta gracia. Y bien, vamos a escuchar ahora de boca de Madre Teresa, que Sor Mariana nos va a transmitir en esta mañana, que nos dice para complementar aquello que hemos escuchado en la palabra. Y nos dice nuestra Madre Teresa en una clase en 1947, avanzamos un poco más, dice: yo oía decir a una persona muy buena, ¿qué le hace el buen Dios un pequeño sacrificio? ¿Qué le hace el buen Dios que deje de comer un chocolate? Claro que hace mucho, porque se acostumbra el alma a vencer en lo pequeño para vencer después en lo grande. Y así se acostumbra el alma a estar desprendida de todo. Y por ejemplo, aunque le interrumpan en su trabajo, en el que estaba interesadísima, no se turba. Aunque le priven de lo que le es útil y aún necesario para ella, no se queja y está contenta, porque es voluntad de Dios. Qué bonito lo que nos dice nuestra Madre y qué elocuente, ¿no? Con el Evangelio que hemos leído, que sea bien chiquitito, ¿no? Pero nos está hablando sobre todo en el Evangelio de nuestro Señor, cuál es su rol delante de la ley. Nos dice, no piensen que yo he venido a abolir la ley, al contrario, he venido a darle cumplimiento. Y completando con lo que nos dice nuestra Madre, ¿cuál es el cumplimiento de esta ley? Y podemos hablar acá un poco del espíritu de sacrificio, ¿no? Nosotros recordemos un poco el ambiente, ¿no? El judío del Antiguo Testamento estaba sobrecargado de leyes, tenía demasiadas leyes y se había vuelto ya en un cumplimiento, en una apariencia, ¿no? Es la llamada atención continua que le hace Jesús a los fariseos, hipócritas, sepulcros blanqueados, ¿no? Quieren que se cumpla, se cumpla, se cumpla. Entonces el judío se había acostumbrado a una situación de cansancio y pensaba, el Mesías tiene que venir a romper la ley.
¿no? A veces nos pasa así, ¿quién es la persona buena? La que rompe leyes, ¿no? O a veces yo miro a los jóvenes, bueno, ¿quién es el bueno? El que es rebelde sin causa. Pero no siempre es así. Cumplir la ley o llevar a plenitud una ley cuando es buena, no quiere decir romperla, no quiere decir ser rebelde sin causa, quiere decir encontrar el sentido de esta ley. Y es lo que hace Jesús. Jesús viene a darnos el sentido. Si ustedes se dan cuenta, Jesús no cambia ninguna ley, pero les da el sentido del amor. Nuestra mamá nos dice acá, y es bonito, ¿no? Dice, yo vi a una persona muy buena. Ya, pues, ¿qué le hace a Dios? Un pequeño sacrificio. ¿Qué le hace si como o no como un chocolate? Ahí está, ¿no? Puedo comerlo o no comerlo, da igual si lo hago sin intención. ¿Qué es lo bonito en nuestra vida de fe, en nuestro estilo de vida? Es la intención que tenemos ¿no? Yo puedo ir a misa solo por cumplir, pero puedo ir a misa con la intención de tener a Dios adentro. ¿Qué es lo que marca la diferencia? No el que haya ido, sino cómo he ido por dentro. ¿Qué es lo que tengo por dentro? Y por eso nuestra madre dice, ¿no? ¿Qué diferencia hace que yo como o no como un pequeño chocolate? Hace mucho. Dice, ¿no? ¿Por qué? Porque el alma que se acostumbra a vencer lo pequeño, después podrá vencer lo grande. Y ahí está, ¿no? ¿Yo por qué quiero vencer lo grande? ¿Por qué puedo ser capaz de hacer grandes sacrificios, ¿no? ¿Por qué puedo ser capaz de ver más allá o de ir más allá? Porque amo a Dios y me he acostumbrado a esto. Algunos tendrán la oportunidad, tal vez no oportunidad tan positiva, ¿no? Pero habrán podido compartir, por ejemplo, con una persona que es egoísta, ¿no? Que todo el día piensa en sí, porque yo hacía esto, porque yo hacía lo otro, porque a mí, conmigo, porque yo, ¿no? Tú tenías una superiora general que decía eso de yo, pero a mí, conmigo, ¿no? Y qué incómodo nos es a los demás, ¿no? Y a veces uno se puede sentir menos porque dice, pero mi experiencia todavía no es tan importante, tal vez yo no tengo tanta riqueza, tal vez no tengo tanta cosa que dar, soy menos. Sin embargo, no. ¿Dónde está la intención? En lo que yo doy es lo que soy. ¿Y qué soy? Una hija de Dios, soy un hijo de Dios. Y ese es el sacrificio de salir de mí misma, el sacrificio de no buscar conflicto, el sacrificio de crear la paz. Eso te va a ayudar a entender cuál es la plenitud de la ley. ¿Para qué están los mandamientos? Para estar en paz, para vivir en Dios. No están los mandamientos para que te sientas prohibido o prohibida de todo. Los mandamientos están para guiarte por una vía, un camino en el cual te sientas de la mano con Dios. Y qué bonito lo que dice nuestra madre acá, ¿no? Acostumbrándose el alma a vencer en lo pequeño, podrá vencer en lo grande, dice, ¿no? Aunque la interrumpan en su trabajo, en el que estaba interesadísima, no se turba. Y esa es la clave, no turbarnos por las cosas que pueden pasar. Podemos turbarnos un tiempo, pero encontrar la paz en Dios, ¿no? Se me pone un ejemplo cotidiano, porque a nadie le gusta que le interrumpan su trabajo. De verdad que a mí tampoco me gusta que me interrumpan mi trabajo. Y sin embargo, a veces es necesario, porque es una manera de salir de nosotros mismos. En esta cuaresma, y vuelvo a repetir, en estos tiempos de coronavirus y en estos tiempos de cuaresma, no en vano, ese coronavirus nos viene en cuaresma. ¿De qué soy yo capaz de privarme por mi hermano? Tal vez me he dedicado a comprar todo para mí, y no he visto a mi vecino o a mi compañera de trabajo que no tuvo tiempo de ir a comprar, o que no tuvo los medios necesarios, los medios económicos para comprar. O tal vez me estoy dedicando a juntar demasiado sin ver qué o quién está a mi alrededor. No nos olvidemos que somos seres hechos para la relación, que ese coronavirus no nos venza, ¿no? Y que no nos pase como esto, ¿no? Y que no nos pase mucho menos acá. Pensar que cumpliendo la ley, solamente cumpliendo me voy a salvar. No, hermanos, nos vamos a salvar viviendo la ley, encontrando el porqué de la ley. ¿Cuál es la plenitud de la ley? Que lo hago porque amo. Esa es la plenitud. Bien, hermanos, que podamos hacer vida, que hemos escuchado de nuestra Madre Teresa, del Evangelio, que podamos en estos días en que estamos cada cual en sus hogares, meditar esta palabra que nos pide el Señor que cumplamos. Obedecer a la ley también es oportuno, justo el Evangelio que hemos escuchado el día de hoy, ¿no? Donde tenemos que obedecer, no trabajar, no ir al colegio, quedarnos en casa, obedecer, pensando también en el otro, ¿no? Como decíamos ya al meditar el Evangelio, cumplir significa pensar en mi hermano. Y entonces, si yo estoy enfermo también, no voy a pensar en salir para que otros se contagien, ¿no? No, al contrario, estar en casa, tratar de aprovechar. A veces nos quejamos que
tenemos tan poco tiempo para estar en familia. Bueno, que hagamos tesoro de estos días que estamos en familia, que aprovechemos los momentos para estar juntos, para compartir, para meditar, para descansar también, ¿por qué no? Que Dios nos bendiga a todos, no dejen de seguirnos, de sintonizar su canal HN, siempre al servicio de la fe, al servicio de cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos y nos vemos con todos el día de mañana.